Mi nombre es Mateo Santos y durante los últimos 6 años he estado viajando de mochilero por todo México. Y no me refiero a la versión de vacaciones. No hablo de quedarme en cabañas bonitas, tomar fotos de parques nacionales o publicar atardeceres en internet. Hablo de ser mochilero de verdad, durmiendo en moteles baratos cuando me los podía permitir, durmiendo en campamentos cuando no, caminando por las carreteras 20 kilos atados a mi espalda, porque el siguiente pueblo todavía estaba a otros 25 kilómetros de distancia. La mayor parte del tiempo ganaba dinero como podía, limpiando escombros de construcción en Guanajuato, descargando camiones a las afueras de Monterrey, lavando platos en una fonda en Zacatecas durante 3 semanas, porque mis botas se habían deshecho y necesitaba suficiente efectivo para unas nuevas. Un año pasé casi 4 meses limpiando zonas de acampar en un parque nacional en Michoacán, solo porque me dejaban dormir en un viejo cobertizo de mantenimiento detrás de la estación del guardabosques. Mucha gente piensa que ese tipo de estilo de vida suena relajante, y no lo es. La mayoría de los días son incómodos. Tienes calor, estás cansado, sucio y constantemente tratando de averiguar dónde vas a dormir después. Notas cosas que los viajeros normales tampoco notan. ¿Qué gasolineras se sienten seguras? ¿Qué pueblos se vacían? Después del anochecer, ¿qué tramos de carretera no tienen vallas? Porque demasiada gente ya se ha estrellado ahí. También aprendes muy rápido que México es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente imagina. Las personas que vuelan a todas partes no entienden eso. Tampoco la gente que se queda dentro de las ciudades toda su vida. Una vez que empiezas a moverte por el país lentamente, caminando de verdad por partes de él, te das cuenta de cuánto espacio vacío hay realmente allá afuera. Sonora casi se siente interminable. Puedes pararte junto a una carretera a las 2:00 de la mañana sin nada a tu alrededor excepto tierra, montañas y viejos postes de teléfono que se pierden en la oscuridad. Sin casas ni luces ni personas, solo tierra vacía que se extiende por kilómetros en todas direcciones. La Sierra de Durango es aún peor en algunos lugares. Una vez pasé 3 días caminando por una parte del oeste de Durango sin ver a otra persona, además de un guardabosques cerca de la cabaña del sendero. Solo bosque, ríos y viejos caminos desapareciendo entre los árboles. Empiezas a escuchar cada sonido de forma diferente. Después de un tiempo, cuando estás solo tanto tiempo, una rama rompiéndose en la noche ya no suena pequeña. Un animal moviéndose entre la maleza de repente suena enorme. Chiapas también tiene zonas así. Bosques gigantes donde la niebla cuelga lo suficientemente bajo como para que apenas puedas ver a 6 o 10 metros delante de ti. Lugares donde todo huele a humedad todo el tiempo, y los árboles son tan altos que bloquean la mayor parte de la luz del sol incluso durante la tarde. Chihuahua me asustó de una forma completamente diferente. Los desiertos de allá afuera se sienten muertos de noche. No silenciosos muertos. Conduces durante una hora y pasas tal vez 2 autos. La mitad de las gasolineras parecen abandonadas incluso cuando técnicamente están abiertas. Recuerdo estar parado afuera de una cerca de krill alrededor de la medianoche y darme cuenta de que no había visto a otra persona en casi 40 minutos. Eso empieza a meterse en tu cabeza después de un tiempo. No porque creas que algo te va a atacar a cada segundo, sino porque te das cuenta de lo fácil que sería que algo malo sucediera allá afuera. Ahora la mayoría de la gente asume que la parte peligrosa de viajar, de mochilero, son los asesinos en serie o los cárteles o algo así. Honestamente apenas lidié con ese tipo de cosas. La mayoría de las personas que conocí eran normales. Traileros, parejas de ancianos, universitarios, trabajadores de la construcción, gente cansada que solo intentaba llegar a algún lado. Pero de vez en cuando conocías a alguien que inmediatamente se sentía diferente. Extraño, peor que eso a veces. El tipo de persona que hace que se te encoja el estómago antes de que siquiera digan algo. Y luego estaban los lugares en sí. Esa es la parte en la que todavía pienso más años después. Ciertas carreteras, campamentos, secciones de bosque. Lugares donde algo pasó y realmente no hubo una buena explicación para ello después. Todavía viajo de mochilero ahora. No tanto como solía hacerlo, pero lo suficiente. Todavía me gusta moverme. Todavía me gusta ver diferentes partes del país, pero hay cosas que ya no haré. No pido aventón después del anochecer a menos que sea absolutamente necesario. No acampo solo en campamentos aislados si no hay nadie más alrededor. Y si un guardabosques me dice que no vaya a algún lugar, ahora lo escucho. Porque después de suficiente tiempo viajando por México, te das cuenta de que hay lugares allá afuera donde algo podría pasarte, y nadie sabría nunca realmente qué fue. Para cuando me quedé varado a las afueras de Creel, ya llevaba en la carretera casi 3 semanas seguidas. Había empezado en Coahuila, corté hacia el oeste por Chihuahua, y planeaba dirigirme hacia Sonora después de parar cerca de Creel un par de días. En ese punto, me estaba quedando sin dinero.
Mis hombros me mataban por cargar mi mochila sin parar y una de mis botas había empezado a separarse cerca del talón. Recuerdo que hacía más frío del que esperaba también. Hay algo que la gente no entiende sobre Chihuahua. Se imaginan calor y desiertos, pero el norte de Chihuahua se enfría una vez que el sol se oculta, especialmente cerca de las montañas. Para cuando cayó la noche, la temperatura había bajado lo suficiente como para que ya me hubiera vuelto a poner la sudadera debajo de la chamarra. Había estado tratando de conseguir un aventón durante casi una hora. La gasolinera cerca de la que estaba parado apenas parecía operativa. La mitad de las luces del letrero estaban fundidas, y el lugar estaba solo junto a un largo tramo de carretera sin nada a su alrededor excepto tierra y cercas viejas. El empleado de adentro parecía tener unos 80 años, y no me había dirigido una sola palabra más allá de decirme que la llave del baño estaba en la parte de atrás. Pasaban autos cada pocos minutos pero nadie se detenía. Estaba empezando a pensar que tendría que dormir detrás del edificio o caminar otros 10 u 11 kilómetros hasta la siguiente salida cuando vi el Buick. Era un sedán blanco antiguo, limpio sin embargo, muy limpio. La pintura casi reflejaba tonos plateados bajo las luces de la gasolinera. El auto disminuyó la velocidad al pasar a mi lado. Luego se detuvo a unos 10 metros más adelante. Agarré mi mochila y caminé hacia él con cuidado. La ventana del copiloto bajó hasta la mitad y una mujer mayor se inclinó ligeramente hacia mí desde detrás del volante. Parecía tener tal vez unos 70 años, cabello gris escaso, complexión pequeña, piel pálida. Llevaba un suéter azul claro y tenía ambas manos descansando pulcramente sobre el volante. ¿Necesitas un aventón?, preguntó suavemente. Sí, dije, si va en dirección a Krill. Oh, puedo llevarte parte del camino. Su voz sonaba normal, tranquila, amigable. Le di las gracias y subí. El interior del Buick olía levemente a lavanda y polvo. No sucio, exactamente, solo viejo. Como una casa que no había cambiado en 20 años. Cuando cerré la puerta me sonrió. No una sonrisa rápida, sino una larga. ¿Estás muy lejos de casa? Sí, supongo que sí. ¿Viajas de mochilero? Asintió lentamente. Mi nieto solía hacer eso. Puse mi mochila entre mis pies mientras ella volvía a incorporarse a la carretera. Durante los primeros minutos todo se sintió bastante normal. Me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba viajando, si me gustaba Chihuahua, lo de siempre. Luego me preguntó si estaba casado, ¿novia? No, volvió a asentir. Mi nieto tampoco estaba casado. La miré brevemente. Ella seguía sonriendo. Su nombre era Diego. ¿Me recuerdas a él? Oh, muchísimo. Esbocé una sonrisa educada y volví a mirar el parabrisas. La carretera por delante estaba casi completamente a oscuras, excepto por los faros del Buick y el resplandor distante y ocasional de otro auto. La mayor parte del terreno a nuestro alrededor estaba vacío, largas extensiones de terreno abierto y colinas bajas simplemente desapareciendo en la oscuridad. ¿Realmente te pareces a él?, dijo de nuevo después de un rato. Algo en la forma en que lo dijo me hizo removerme ligeramente en mi asiento. No porque sonara amenazante, sonaba extraño. A Diego también le gustaba viajar. Nunca se quedaba en un lugar demasiado tiempo, asentí cortésmente. ¿Desapareció, sabes? Oh, lo siento, ¿cuándo fue eso? Oh, hace años ya. El auto se quedó en silencio nuevamente. Noté entonces que apenas miraba la carretera. La mayoría de la gente mira de un lado a otro naturalmente mientras conduce. Espejos, carriles, faros. Ella no. Principalmente miraba directamente hacia adelante, excepto que de vez en cuando giraba y me miraba fijamente por un segundo, antes de volver a mirar hacia el frente. Tienen los mismos ojos, dijo en voz baja, y esa sensación de opresión comenzó en mi estómago justo en ese momento. Recuerdo mirar hacia la ventana del copiloto y darme cuenta de que no habíamos cruzado otro auto en varios minutos. La carretera se sentía más vacía que antes. El interior del Buick se sentía más frío también. Al principio pensé que había encendido el aire acondicionado de alguna manera, pero cuando miré hacia abajo, las ventilas no estaban soplando nada. ¿Estás bien? Sí, te quedaste callado. ¿O es que estoy cansado? Lo entiendo. Se estiró de repente y me tocó el antebrazo, y su mano se sentía helada. Ese tipo de frío que resalta instantáneamente contra tu piel. Retiré mi brazo sin realmente querer hacerlo. Ella devolvió lentamente su mano al volante. Diego también solía hacer eso, dijo. Algo en mi cabeza empezó a decirme que necesitaba salir de ese auto inmediatamente. Traté de calmarme al principio. Probablemente solo se sentía un poco sola, ¿sabes? Mi cerebro estaba tratando de convertir un viaje en auto incómodo en algo aterrador porque había estado viajando solo demasiado tiempo. Entonces habló de nuevo. Siempre tuve la esperanza de que volvería algún día. No respondí esta vez. Afuera finalmente vi semáforos más adelante a lo lejos, cerca de una intersección, y el alivio me golpeó casi al instante. Más luces, más personas. El Buick disminuyó la velocidad gradualmente a medida que nos acercábamos a la luz roja, y fue entonces cuando noté que estaba sonriendo de nuevo, más amplio ahora,
El auto se detuvo por completo y luego, muy lentamente, giró la cabeza hacia mí, y todavía recuerdo exactamente lo que vi. Sus ojos no estaban, no lastimados o inyectados de sangre, desaparecidos, solo cuencas negras y vacías devolviéndome la mirada fijamente mientras sonreía. Todo mi cuerpo se paralizó durante aproximadamente medio segundo, y luego agarré la manija y empujé la puerta del copiloto para abrirla. Salí tan rápido que casi me caigo a la calle. Una bocina sonó en algún lugar detrás de mí mientras tropezaba hacia atrás alejándome del Buick. Mi mochila se estrelló contra el costado del auto, mientras retrocedía hacia la acera cerca de la intersección. La anciana no se movió nunca. Simplemente se quedó sentada ahí con ambas manos descansando tranquilamente sobre el volante, todavía sonriéndome. Los autos comenzaron lentamente a alinearse detrás del Buick en el semáforo. Nadie pareció notar nada malo. Recuerdo escuchar otra bocina, luego otra. La luz se puso verde. Durante varios segundos el Buick no se movió, y luego finalmente, lentamente, rodó hacia adelante a través de la intersección. Me quedé allí respirando con dificultad mientras el auto se alejaba por la carretera. Las luces traseras se alejaron más y más. Luego empezaron a atenuarse. Al principio pensé que tal vez la carretera se curvaba, pero no era así. Las luces traseras simplemente continuaron desvaneciéndose cada vez más débiles, hasta que eventualmente desaparecieron por completo en la oscuridad y sin dar vuelta o tomar una salida. Simplemente desaparecieron. Terminé consiguiendo una habitación de motel esa noche a unos 3 kilómetros de distancia, después de caminar el resto del trayecto hacia el pueblo. Apenas dormí, alrededor de las 3 de la mañana comencé a buscar en internet casos de personas desaparecidas en los alrededores de Krill, principalmente porque no podía dejar de pensar en el nieto que ella había mencionado, Diego. Eventualmente encontré un viejo artículo de finales de los 80 sobre un estudiante universitario desaparecido llamado Diego Ramírez, quien desapareció mientras conducía a casa a las afueras de Krill en 1987. Había una foto adjunta al artículo. Honestamente sí me parecía a él, no totalmente. No lo suficiente como para que importara normalmente, pero lo suficiente como para que la similitud me revolviera el estómago cuando la vi. Cerré mi laptop justo después de eso, y nunca volví a pararme al borde de una carretera después del anochecer cerca de Krill. Conocí a Héctor Valdés a las afueras de Caborca, Sonora, en algún momento alrededor de finales de octubre. Todo ese tramo todavía me pone inquieto cuando pienso en ello. El norte de Chihuahua se siente aislado, pero Sonora se siente vacío de una forma completamente diferente. Hay enormes tramos de carretera allá afuera donde honestamente parece que el resto del mundo simplemente deja de existir, sin pueblos ni edificios, a veces ni siquiera cerca, solo tierra, roca y montañas bajo un cielo infinito. Había estado caminando por el borde de la carretera durante casi una hora cuando Héctor me recogió. El sol ya había empezado a ocultarse detrás de las montañas, y el desierto se estaba volviendo de ese color azul oscuro que todo adquiere justo antes de que la noche caiga por completo. Recuerdo el viento también, tan frío y seco que mis labios estaban agrietados por ello. Héctor se orilló en una vieja camioneta, pick-up roja a unos 45 metros de mí. La camioneta en sí se veía maltratada pero funcional, salpicada de lodo a los lados, un faro más tenue que el otro, la caja apilada con contenedores de plástico y equipo de campamento viejo atado debajo de una lona desteñida. Me acerqué con cuidado y me incliné hacia la ventana del copiloto. El conductor probablemente tenía unos 60 años, complexión delgada, rostro quemado por el sol, barba canosa incipiente, una gorra de béisbol de los tomateros de Culiacán calada hasta los ojos. ¿Vas para qué?, preguntó. Sí, súbete. Le di las gracias y subí. La camioneta olía levemente a gasolina y café rancio. El tablero estaba atestado de cosas al azar: mapas, baterías, envolturas vacías, libretas, piezas sueltas de linternas. También noté 3 radios portátiles montados cerca de la consola central. Héctor volvió a la carretera sin decir una palabra más. Y durante los primeros minutos el viaje se sintió bastante normal. Me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba de mochilero, si había pasado por aquí antes. Luego me preguntó: ¿alguna vez has visto luz allá afuera? Lo miré de reojo. ¿Qué? ¿Qué tipo de luces? Se encogió de hombros levemente. Luces extrañas. Recuerdo haberle dado una de esas medias risas amables que hace la gente cuando realmente no quiere comprometerse en una conversación. No dije. Héctor asintió lentamente. Están allá afuera. Y ese fue el primer momento en que me di cuenta, ya sabes, de que este tipo podría estar un poco mal de la cabeza. Aún así, había conocido a personas raras antes. Eso viene con viajar constantemente. Traileros contando historias de fantasmas, tipos en los campamentos hablando de pie grande, después de 6 cervezas. Por lo general, solo asientes y los dejas hablar. Héctor mantuvo una mano en el volante,
mientras la camioneta rodaba por largos tramos vacíos de carretera. ¿Sabes cuántas personas desaparecen en Sonora cada año? Preguntó. Ni idea. Muchas, dijo. Volví a mirar el parabrisas. La carretera por delante estaba casi completamente vacía ahora. La oscuridad se asentaba sobre todo rápidamente, las montañas convirtiéndose en formas negras contra el horizonte. Héctor continuó hablando. Ya sabes, la gente piensa que es porque se pierden, golpe de calor, deshidratación, cosas así. Negó con la cabeza. Eso no es siempre lo que pasa. Me quedé callado. La camioneta traqueteó un poco al cruzar un pavimento irregular. Héctor tamborileó 2 dedos contra el volante. ¿Alguna vez has estado cerca de Real de 14? ¿Qué es Real de 14? Oh, es un viejo pueblo minero. Señaló vagamente al norte hacia la oscuridad. Está casi abandonado ahora. No, dije. Bien, algo en la forma en que respondió me hizo mirarlo de nuevo. No estaba sonriendo, pero tampoco estaba bromeando. Solo miraba hacia adelante. ¿Acampas mucho solo? A veces. No deberías hacerlo por aquí. Porque Héctor se quedó callado varios segundos antes de responder. Las cosas se mueven de noche. Honestamente pensé que se refería a coyotes o pumas al principio, y entonces noté el rifle. Estaba parcialmente debajo de una manta en el asiento trasero, no escondido exactamente. Solo estaba ahí. Mi estómago se encogió levemente. ¿Tú, cazas? Pregunté. Héctor me miró brevemente, o a veces, y esa respuesta no me hizo sentir nada mejor. La camioneta siguió avanzando hacia el oeste a través de la oscuridad, mientras los faros cortaban la interminable carretera vacía por delante. Entonces Héctor preguntó, ¿alguna vez has visto algo extraño mientras viajas? Me encogí de hombros. No, en realidad no. ¿No hay luces? No. ¿Ninguna aeronave? No. Dije. Volvió a sentir lentamente. Y luego, ¿alguna vez te has despertado en algún lugar y no recuerdas cómo llegaste ahí? Y esa pregunta cambió inmediatamente el tono dentro de la camioneta. Me reí torpemente. No. Pero Héctor no se rió. La camioneta pareció volverse más ruidosa de repente. Las llantas zumbando contra el pavimento, el viento tintineando ligeramente contra las puertas. Me dirías si te hubiera pasado, ¿verdad? Sí, 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 seguro. Siguió mirando directamente hacia adelante. Hablo en serio. Miré hacia la ventana del copiloto de nuevo. Nada afuera excepto la oscuridad y los reflejantes ocasionales de las señales de tráfico. Esa sensación empezó a arrastrarse en mi estómago de nuevo. La misma que había sentido en Chihuahua. Ese instinto que me decía que algo no estaba bien. Héctor siguió hablando en voz baja. Ya sabes, la gente cree que las historias de ovnis son estúpidas hasta que pasan suficiente tiempo por aquí. Tamborileó sobre el volante de nuevo. Y luego empiezan a ver cosas. Sí. ¿Qué? ¿Qué tipo de cosas? Luces. Principal pausa. Formas a veces. La camioneta aceleró un poco. No. Nadie más lo sabe tampoco. Otro largo silencio. Y luego Héctor me miró de soslayo por un segundo. Sabes, estás muy tranquilo. ¿Qué? Oh, estás tranquilo. Me encogí de hombros. Yo, no sé. Ahora, la mayoría de la gente probablemente le habría pedido que los dejara bajar ahí mismo. Pero cuando viajas de mochilero el tiempo suficiente, te acostumbras a las conversaciones extrañas. Aprendes a no reaccionar de forma exagerada a menos que sea absolutamente necesario. Aún así, todos mis instintos me decían que necesitaba salir de esa camioneta pronto. Héctor ajustó una de las radios de manera distraída. La estática atravesó brevemente la cabina. ¿Sabes qué me molesta? ¿Qué cosa? La gente desaparece aquí todo el tiempo. Me miró de nuevo. Vuelven cambiado. No dije nada. La camioneta siguió yendo más rápido. Nada de locos, tal vez a 130 kilómetros por hora ahora. Pero en esas oscuras carreteras de Sonora, 130 se siente mucho más rápido de lo que suena. Héctor me miraba intermitentemente. Finalmente, preguntó, ¿cuánto tiempo llevas despierto? ¿Qué cuánto tiempo hace que no duermes? Yo no sé, desde anoche. Asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo en su cabeza, y luego, sin previo aviso, metió la mano debajo del asiento del conductor. Cada músculo de mi cuerpo se tensó de inmediato, pero en lugar de un arma sacó una linterna grande. Antes de que pudiera reaccionar, la encendió y me apuntó directamente a la cara. El brillo repentino me cegó por un segundo. Héctor se inclinó un poco más cerca mientras estudiaba mis ojos. Entonces finalmente dijo, sabía que no debía haberme detenido, y eso fue suficiente para mí. Agarré la manija de la puerta del copiloto de inmediato. La camioneta estaba entrando en una larga curva en la carretera en ese momento. El aire frío estalló dentro de la cabina, y entonces salté. Golpeé el suelo con tanta fuerza que el aire se me escapó de los pulmones al instante. Mi hombro raspó contra la tierra y las rocas, mientras mi mochila me arrastraba de lado por el acotamiento. Y por un segundo todo lo que pude escuchar fue el raspado del pavimento y mi propia respiración. Luego silencio. Me di la vuelta adolorido y miré hacia atrás a la carretera. La pick-up había coleado parcialmente de lado cruzando el carril antes de enderezarse de nuevo. Sus luces de freno brillaron en rojo en la oscuridad durante varios segundos.
Honestamente pensé que Héctor podría dar la vuelta. En lugar de eso, la camioneta aceleró lentamente de nuevo y desapareció hacia el oeste, por la carretera hasta que las luces traseras se esfumaron por completo. Me quedé sentado en la tierra probablemente unos 5 minutos, después de eso solo tratando de calmarme. Mis palmas estaban sangrando por cortes de grava, una rodilla estaba abierta a través de mis jeans, mi hombro me punzaba horriblemente, pero estaba vivo. Eventualmente caminé otros 6 kilómetros antes de llegar a una parada de camiones a las afueras de Caborca alrededor de la medianoche. Reporté a Héctor. En ese momento, honestamente no creía que hubiera mucho que reportar. Un tipo raro, comportamiento perturbador. Básicamente eso, pero unos meses después me detuve en otra fonda mientras viajaba por Sinaloa y vi algo en la pared cerca de la entrada. Un cartel de persona desaparecida. Héctor Valdés. La foto era exactamente él. Según el folleto, su camioneta había sido encontrada, abandonada a las afueras de Caborca 2 meses antes. Ni rastro de Héctor por ningún lado cerca de allí. Recuerdo quedarme parado ahí mirando ese cartel durante mucho tiempo. Y honestamente, me pregunto qué vio allá afuera en el desierto. Y me pregunto qué le pasó. Para cuando llegué a la reserva de la biosfera El Triunfo, ya llevaba de mochilero por Chiapas casi 2 semanas. Chiapas es hermoso, pero algunas partes de él honestamente se sienten prehistóricas. Los bosques allá son diferentes a cualquier otro lugar en el que haya estado en México. Todo se siente de gran tamaño. Los árboles son enormes, los helechos te llegan al pecho en algunos lugares, y la niebla cuelga tan bajo que secciones enteras del sendero desaparecen en una neblina blanca a 6 metros de ti. El aire siempre se siente húmedo también, incluso cuando no está lloviendo. Comencé el sendero temprano en la mañana, después de pasar 2 noches en un campamento cerca de Tapachula. La estación de guardabosques estaba cerca del inicio del sendero, y recuerdo al guardabosques hablando conmigo por unos minutos mientras ajustaba mi mochila. Su nombre era Carlos Navarro, mediados de los 40 tal vez, barba impermeable verde, tipo tranquilo. ¿Estás yendo de excursión solo?, preguntó. Sí, ¿qué tan lejos vas? Oh, un par de días probablemente, asintió. Muy bien, mantente en los senderos marcados. Últimamente ha habido actividad de pumas por allá arriba. ¿Ha visto alguno?, pregunté. Huellas. Y no camines después de que oscurezca si puedes evitarlo. Recuerdo haberme reído un poco. Si no planeaba hacerlo. Me dedicó una pequeña sonrisa, pero no me devolvió la risa. Y eso debería haber sido suficiente advertencia, honestamente. Los primeros pares de horas fueron normales. Aire frío, niebla flotando entre los árboles, pájaros moviéndose ocasionalmente por las ramas en lo alto. El sendero en sí serpenteaba a través de un denso bosque casi sin visibilidad a ninguno de los lados. A veces podías escuchar el agua moviéndose en algún lugar cercano sin llegar a verla nunca. Otras veces el bosque se quedaba completamente, en silencio a excepción de tus propios pasos. Solo me crucé a otros 2 excursionistas en todo el día, y esa fue otra parte que empezó a molestarme después de un tiempo, lo vacío que se sentía el sendero. La mayoría de las reservas nacionales tienen al menos algo de tráfico durante el día, pero una vez que me adentré más en el bosque se sentía como si tuviera todo el lugar para mí solo. Alrededor de las últimas horas de la tarde me detuve cerca de un claro para comer algo y descansar los hombros, y fue entonces cuando vi la serpiente. Al principio pensé que era una rama caída cruzando el sendero, a unos 30 metros de mí, y luego se movió, lento. Recuerdo haberme congelado inmediatamente. La cosa que cruzaba el sendero era enorme. No me refiero a ligeramente más grande de lo normal, tampoco. Quiero decir genuinamente del tamaño equivocado. Tan gruesa como la llanta de un auto, al menos por lo que podía ver. Escamas de un color negro verdoso oscuro deslizándose silenciosamente sobre la tierra, y las hojas húmedas. Nunca vi el cuerpo completo, pero la sección que vi ya era gigante. El resto continuó saliendo de la maleza durante varios segundos más después, el tiempo suficiente para que mi cerebro dejara de intentar calcular qué tan grande era en realidad. La serpiente finalmente desapareció en los densos helechos, en el lado opuesto del sendero sin hacer casi ningún sonido en absoluto, y me quedé perfectamente quieto probablemente durante un minuto entero después, y luego retrocedí lentamente alejándome del sendero y esperé. Nada más se movió, ningún sonido o crujido, nada. Eventualmente me convencí a mí mismo, quiero decir, de que eso tenía que ser algún tipo de ilusión óptica, tal vez no sé, múltiples serpientes cruzando muy juntas, tal vez distorsión de la perspectiva por la niebla, pero, honestamente, sé lo que vi, y era demasiado grande. Casi me di la vuelta en ese mismo instante, o sea, debí haberlo hecho. En su lugar seguí caminando otros kilómetros antes de montar el campamento, cerca de una cresta estrecha con vista aparte del bosque allá abajo. El lugar para acampar no era oficial. Solo un pedazo de tierra relativamente plano rodeado de árboles y rocas cubiertas de musgo. Armé mi tienda antes del atardecer y cené.
mientras la niebla flotaba lentamente por el bosque a mi alrededor. Para cuando anocheció por completo la visibilidad había bajado a casi nada. Todo más allá de la pequeña luz de mi linterna desaparecía en una neblina gris. Esa sensación de aislamiento comenzó a apoderarse de mí con fuerza por ese entonces. Sin voces, ni tráfico distante, ni aviones sobre mi cabeza. Solo árboles y oscuridad extendiéndose por siempre en todas direcciones. Eventualmente me metí en mi tienda alrededor de las 10, y me quedé dormido bastante rápido. Y luego, en algún momento posterior, me desperté. Primero no sabía por qué todo seguía oscuro excepto por la débil luz de la luna brillando a través de la tela de la tienda. Y entonces lo escuché. Un paso pesado en algún lugar afuera, no cerca de inmediato, tal vez a unos 9 o 12 metros de la tienda, pero lo suficientemente pesado como para que sintiera todo mi cuerpo tensarse al instante. Me quedé perfectamente quieto mientras escuchaba. Otro paso, luego otro, mucho más pesado que una persona caminando normalmente. Mi primer pensamiento fue un oso. Digo, era lo que tenía más sentido, pero algo en el ritmo me inquietaba. Los osos se mueven diferente. Luego escuché ramas romperse. Tampoco ramitas pequeñas, ramas grandes. Recuerdo aferrar mi linterna mientras miraba fijamente hacia la pared de la tienda más cercana al sonido. Los pasos se detuvieron de repente, el silencio llenó el bosque de nuevo, y entonces escuché respiración, lo suficientemente cerca ahora como para poder escuchar el aire moviéndose a través de las fosas nasales. No me moví, no abrí el cierre de la tienda ni hice ruido. Cada instinto que tenía me decía que no mirara afuera. La respiración se mantuvo allí por unos 20 segundos, y luego finalmente los pasos comenzaron a moverse de nuevo, alejándose lentamente en círculos a través de los árboles. Eventualmente los sonidos se desvanecieron por completo. Apenas dormí el resto de la noche. Para el amanecer, me había convencido a mí mismo de que probablemente después de todo había sido un oso. Esa explicación duró hasta la noche siguiente. Había pasado la mayor parte del día caminando por terreno cada vez más empinado hasta que, eventualmente llegué a una cresta con vista aparte de la ladera de la montaña más abajo. La niebla por fin había empezado a disiparse un poco, y la luz naranja del sol se extendía por la cima de los árboles. Y fue entonces cuando vi los ojos. Al principio parecían distantes. Dos puntos naranjas brillando a lo lejos al otro lado de la ladera de la montaña, debajo de mí. Demasiado separados. Eso lo registré de inmediato. Los animales normales no tienen los ojos separados por tanta distancia. Dejé de caminar al instante. Los ojos no se movieron. Solo me devolvían la mirada fijamente hacia arriba desde los árboles allá abajo. Mi cerebro trató de racionalizarlo de inmediato. Un reflejo tal vez, algún ángulo extraño de la luz del sol, y entonces uno de los ojos parpadeó. Una sensación de frío se extendió por mi estómago inmediatamente. Los ojos se mantuvieron fijos en mí otros cuantos segundos, luego se esfumaron. No fue gradual, fue instantáneo. Me quedé allí congelado en la cresta tratando de procesar lo que acababa de ver. Y luego, tal vez un minuto después, los vi de nuevo, mucho más cerca ahora, más abajo en la colina. Mi cuerpo se heló. No había forma de que algo tan grande se hubiera movido esa distancia tan rápido a través de un terreno como ese. Retrocedí inmediatamente. Los ojos se mantuvieron fijos en mí de entre los árboles, observando. Me di la vuelta y comencé a bajar por el sendero rápido. Aún no corriendo por completo, pero estaba cerca de hacerlo. El bosque de repente se sintió mucho más oscuro que antes, mucho más silencioso también. Y luego en algún lugar a mi izquierda escuché ramas rompiéndose de nuevo, más cerca que antes. En un momento, miré de reojo a través de los árboles, y vi algo oscuro moviéndose entre los troncos cuesta arriba de mí. Era demasiado grande y demasiado alto, pero nunca logré verlo con claridad. Comencé a correr después de eso. Mi mochila se golpeaba dolorosamente contra mis hombros, mientras empujaba colina abajo a través de la niebla, y la luz menguante tan rápido como podía moverme. Los sonidos me siguieron a través de los árboles, a mi lado durante todo el camino de bajada, a veces cerca, a veces más lejos, pero siempre estaban ahí. Para cuando llegué a la estación de guardabosques de nuevo, ya estaba completamente oscuro. Carlos Navarro todavía estaba adentro terminando papeleo cuando entré por la puerta respirando con dificultad. Se levantó de inmediato. Sí, sí, algo me siguió. ¿Qué viste? Describí los ojos primero, dos muy separados, muy altos sobre el nivel del suelo. Carlos escuchó sin interrumpir. Entonces finalmente preguntó, ¿naranjas? Fruncí el ceño ligeramente. Yo naranjas, asintió, de hecho pareció aliviado, y luego dijo en voz baja, tuviste suerte. Recuerdo haber esperado a que explicara más a fondo, pero nunca lo hizo. El campamento estaba ubicado a unos 40 minutos, al norte de El Salto, Durango, escondido en lo profundo de una extensión de bosque. Ya ni siquiera recuerdo el nombre. Lo encontré completamente por accidente.
En ese punto había estado caminando la mayor parte del día a través de una red de senderos que eran mucho más escabrosos de lo que esperaba. Mis piernas estaban destrozadas, mis hombros me dolían y me estaba quedando sin agua. Recuerdo revisar mi teléfono cerca del atardecer y darme cuenta de que no había tenido señal durante casi 8 horas. Eso de por sí ya me ponía de mal humor. Cuanto más al norte vas en partes de Durango, más aislado empieza a sentirse todo. Los caminos se vuelven más angostos, los pueblos se distancian más. Algunos tramos de bosque se sienten genuinamente interminables. Llegué al campamento justo antes del anochecer. Solo había 3 sitios para acampar cerca del circuito de entrada. 2 de ellos se veían vacíos, ni autos ni linternas, nada. El tercer sitio tenía gente. Recuerdo haber visto el fuego primero a través de los árboles. Luz naranja parpadeando entre los troncos mientras el humo se elevaba hacia la oscuridad. Al principio planeaba simplemente encontrar mi propio lugar más lejos, pero el hombre cerca del fuego me notó casi de inmediato y me saludó con la mano. «Hey, ¿buscas un lugar para acampar?», gritó. «Probablemente. Hola tú. Te puedes instalar cerca de nosotros si quieres. Todo el campamento está vacío». Me acerqué con cautela. La familia se veía completamente normal. El padre se presentó como Arturo Morales, mediados de los 30 probablemente. Tipo alto, cabello oscuro, chamarra de franela. Su esposa Camila Morales estaba sentada al lado del fuego envuelta en un suéter grueso, mientras su hija coloreaba algo en la mesa de picnic cercana. La niña parecía tener unos 8 o 9 años de edad. «Mi nombre es Mateo», dije. «Oh, ¿tú vienes caminando de paso?», preguntó Arturo. «Sí, bueno, elegiste una noche fría para hacerlo», no se equivocaba. La temperatura ya había empezado a caer rápido una vez que el sol desapareció detrás de los árboles. Le agradecí por dejarme detener ahí, y dejé mi mochila cerca del borde del sitio de campamento. Todo acerca de la familia se sentía normal. Honestamente, después de semanas de viajar mayormente solo, sentarse cerca de otro grupo de personas es agradable, es relajante. Arturo me entregó una taza de café, mientras desempacaba algo de comida de mi mochila. «Entonces, ¿tú has pasado por Durango antes?». «La verdad no, bueno, elegiste la época correcta del año», intervino Camila suavemente. «Se llena más de gente a principios del verano». Algo en la forma en que ella hablaba se sentía ligeramente anticuado tal vez, pero no lo suficiente como para que le diera mucha importancia entonces. La hija siguió coloreando en silencio mientras los adultos hablaban. En un punto uno levantó su papel hacia mí. «Mira, era un dibujo de árboles al lado de un lago». «Oh, eso está muy bien», dije. «Dibuja todo el tiempo», dijo Arturo con una sonrisa. El fuego crepitaba mientras la oscuridad se asentaba por completo sobre el campamento a nuestro alrededor. Recuerdo notar lo silencioso que se sentía todo, solo bosque. Arturo habló sobre pescar en arroyos cercanos, mientras Camila me preguntaba sobre mis viajes, dónde había estado, qué estados me gustaban más, si planeaba dirigirme más al norte. La conversación fluía fácil, cómoda, y honestamente después de dormir solo durante tantas noches, probablemente me relajé más de lo que debí. Había pequeños detalles que sí parecían extraños en retrospectiva. Su equipo de campamento se veía viejo, no sucio o dañado, solo muy anticuado. La lámpara colgada al lado de su mesa de picnic se veía antigua. Lo mismo con la hielera cerca de la fogata. Incluso su ropa se sentía un poco fuera de lugar de alguna manera. Nada lo suficientemente obvio como para destacar de inmediato, pero lo suficiente como para que más tarde mi cerebro siguiera repitiéndolo. En un punto Arturo me preguntó si quería un poco del estofado que habían hecho. Decliné amablemente y en su lugar calenté una de mis propias comidas enlatadas. La hija ya se había quedado dormida dentro de una de las tiendas de campaña entonces mientras Camila lavaba los trastes cerca de la tienda, eventualmente Arturo se levantó y se estiró. «Bueno, nos retiramos a dormir», dijo. «Tenemos un largo viaje por carretera mañana», asentí. Gracias de nuevo por dejarme quedar aquí». «Oh, no es problema. Es agradable tener una cara nueva por aquí», dijo Camila. Me sonrió cortésmente antes de desaparecer en la tienda al lado de su hija. Arturo cerró la solapa detrás de él, y después de eso el campamento se quedó en silencio nuevamente. Me senté al lado del fuego otros 20 minutos, comiendo sopa de una pequeña olla de metal, mientras las llamas ardían más bajo. Los bosques alrededor del campamento se veían negros como el carbón más allá de la luz del fuego. En algún momento revisé mi teléfono de nuevo por costumbre. Seguía, sin señal. Eventualmente me metí en mi propia tienda y me quedé dormido bastante rápido. Y luego, en algún momento después me desperté con hambre de nuevo. Eso pasa a veces cuando caminas todo el día cargando peso. Tu cuerpo quema la comida rápido. 12:47 ameno. El campamento afuera se veía completamente a oscuras excepto por la débil luz de la luna filtrándose a través de los árboles. Salí silenciosamente para no despertar a la familia, y comencé a recalentar otra lata de sopa sobre el fuego. Todo se sentía frío y quieto.
Las tiendas de la familia Morales estaban ahí, en silencio a unos 6 metros de distancia. Recuerdo mirar fijamente al fuego durante un rato mientras escuchaba crujir la madera, cuando unos faros de repente barrieron a través de los árboles. Un vehículo rodó lentamente hacia el circuito del campamento, una camioneta blanca de los guardabosques. Se detuvo cerca de la entrada del sitio de campamento. La puerta del conductor se abrió. Un guardabosques mayor salió sosteniendo una linterna. Barba canosa, al verme ahí sentado solo. ¿Estás acampando aquí?, preguntó. Sí, el guardabosques miró a su alrededor lentamente. ¿Estás tú solo? Fruncí el ceño ligeramente. No, hay una familia justo ahí que me dejó quedarme. Señalé hacia las tiendas de campaña. La expresión del guardabosques cambió inmediatamente. ¿Qué familia? Los Morales, dije. Me miró fijamente por un segundo, y luego lentamente apuntó su linterna hacia el sitio de acampar. El haz de luz barrió las tiendas. Ningún movimiento. El guardabosques se acercó. Me levanté de inmediato sintiéndome repentinamente inquieto por razones que aún no podía explicar del todo. El haz de linterna se movió lentamente sobre el suelo, luego a través de la mesa de picnic hacia las tiendas. Una de ellas estaba con el cierre parcialmente abierto, completamente a oscuras por dentro. El guardabosques se acercó con cuidado y jaló la solapa abriéndola más, vacía, no desordenada ni revuelta, solo completamente vacía. Eso es imposible, dije. El guardabosques se volvió hacia mí. Dijiste que te invitaron aquí. Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace unas horas tal vez. Se movió hacia la segunda tienda, la abrió y también estaba vacía. Caminé más cerca ahora, completamente confundido. El sitio de acampar todavía parecía ocupado. Bolsas de dormir, cobijas, contenedores de comida, ropa. Incluso los crayones de la hija seguían ahí en la mesa de picnic exactamente donde los había dejado antes. El guardabosques se puso en cuclillas al lado de la mesa y recogió una cartera de cuero que estaba cerca de una de las linternas. La abrió lentamente y toda su expresión se endureció. ¿Qué es?, preguntó. Levantó la vista hacia mí. El guardabosques sacó una vieja licencia de conducir de la cartera y la miró fijamente bajo su linterna, y luego sacó la segunda identificación de la bolsa que estaba cerca de la banca. Ahora se veía visiblemente perturbado. ¿Qué es?, pregunté. Finalmente, me entregó la primera licencia. La foto mostraba a Arturo Morales. Misma cara, mismo hombre. Pero la licencia se veía antigua, era vieja. La fecha de expedición decía 1951. La miré fijamente durante varios segundos antes de volver a levantar la vista. El guardabosques no dijo nada. En lugar de eso caminó hacia la segunda tienda y abrió el cierre aún más. Adentro había más ropa, bolsas viejas, un animal de peluche de la niña. Todo se veía intacto. Como si la gente simplemente se hubiera desvanecido en medio del campamento. El guardabosques me miró directamente. Entonces, empaca tus cosas. ¿Qué está pasando? Solo empaca, dijo. Empecé a meter cosas en mi mochila rápidamente, mientras el guardabosques seguía escaneando los bosques con su linterna. Nos metió dentro de la camioneta rápido y bloqueó las puertas de inmediato después de subir. A medida que nos alejábamos del campamento, miré hacia atrás una vez por la ventana lateral. El sitio de acampar seguía exactamente donde lo habíamos dejado. El fuego ardiendo bajo, la lámpara colgando al lado de la mesa, las tiendas de campaña inmóviles en la oscuridad. Vacío. El guardabosques no habló durante casi 10 minutos mientras conducíamos, pero finalmente le pregunté, ¿qué diablos fue eso? Mantuvo ambas manos apretadas en el volante. Dijiste que se hacían llamar los Morales. Sí, dije, asintió una vez lentamente, y luego dijo, hubo una familia que desapareció de este campamento en 1952, padres y una hija. Me miró brevemente. Nunca fueron encontrados. Ninguno de los dos habló el resto del trayecto de regreso hacia la estación del guardabosques. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente busqué el caso en internet, desde una fonda a las afueras de El Salto, y, efectivamente, ahí estaba. La familia Morales desaparecida desde 1952. 3 personas se esfumaron de un campamento al norte de sin ninguna explicación. Todavía viajo de mochilero. No tanto como antes, pero lo suficiente. De vez en cuando todavía aviento una mochila. En la parte trasera de un autobús, me dirijo a algún lugar al azar y paso unas semanas moviéndome de pueblo en pueblo. A una parte de mí todavía encanta. Me gusta despertarme en un lugar nuevo. Me gustan las fondas pequeñas en medio de la nada, y las viejas carreteras cortando a través de las montañas y el desierto. Me gusta conocer a personas que probablemente nunca volveré a ver. Pero viajo de manera diferente ahora. Hay reglas que sigo y que antes no solía tener. Ya no pido ventón después de que oscurece. No acampo en zonas aisladas si no hay nadie más alrededor. Y si algo se siente mal, me voy. De inmediato, ya no me quedo ahí tratando de racionalizarlo. Esa es la única cosa que viajar me enseñó mejor que cualquier otra.
Tus instintos notan cosas antes de que tu cerebro las asimile. La anciana a las afueras de Krill, Héctor Valdés en Sonora, cualquier cosa que haya visto moviéndose, por esos bosques en Chiapas, la familia Morales en Durango. Cada una de las veces, hubo un momento en que una parte de mí ya sabía que algo no estaba bien. Lo sientes en el estómago primero. Una conversación dura un poco demasiado. Alguien sonríe demasiado. Un bosque de repente se queda en silencio. Un lugar se siente muy vacío. La mayoría de la gente ignora esos sentimientos porque no quieren parecer paranoicos, y yo solía ignorarlos también. Ya no. La otra cosa que viajar de mochilero me enseñó es lo increíblemente inmenso que es realmente México. La gente ve mapas todos los días, ¿sabes? Pero en realidad no entienden la escala del país hasta que pasan tiempo cruzándolo lentamente. Hay carreteras en el norte donde puedes conducir durante horas sin ver otro pueblo. Bosques en Chiapas y Durango, donde una persona podría desaparecer a 6 metros del sendero y nunca ser encontrada. Gasolineras diminutas en el desierto donde nadie recordaría tu cara una hora después de que te fuiste. Eso empieza a meterse en tu cabeza después de un tiempo, especialmente de noche, especialmente cuando estás solo. Creo que es por eso que algunas de estas experiencias todavía me molestan años después. No porque tenga pruebas completas de algo sobrenatural. Honestamente, yo ni siquiera sé qué fueron algunas de esas situaciones. Tal vez la mujer cerca de Krell era algo paranormal, o sea, sí parecía que le faltaban los ojos, pero tal vez no era así. Tal vez Héctor Valdés solo estaba perdiendo la cabeza solo allá afuera en el desierto. Tal vez realmente había algo moviéndose a través de los bosques en Chiapas. No sé qué eran esas cosas con certeza. Simplemente no lo sé. La mayoría de las experiencias aterradoras eventualmente cobran sentido después. Te calmas, lo piensas detenidamente y te das cuenta de que hubo una explicación lógica todo el tiempo. Pero de vez en cuando sucede algo que nunca se asienta correctamente en tu memoria. Ninguna explicación encaja completamente jamás. Sigues adelante con tu vida, pero una parte de tu cerebro sigue volviendo a ello de todos modos, tratando de entender qué fue lo que realmente viste esa noche. Creo que eso es lo que años de ser mochilero realmente me enseñaron. México está lleno de lugares hermosos, lugares solitarios y lugares extraños. Y a veces en algún camino vacío en lo profundo de un bosque en algún lugar te topas con algo, con lo que se suponía que nunca debías cruzarte en primer lugar.